Sí es posible restaurar la vida en Dios. Sí es posible restaurar la familia en Dios. Sí es posible restaurar el hogar en Dios. Sí es posible restaurar la economía en Dios. La historia de este hombre es una historia muy triste. Y sé que muchos de ustedes podrían identificarse con Job. Un hombre que vivía muy bien, que estaba muy bien, que estaba muy tranquilo. Era un hombre justo, es decir, un hombre ajustado a Dios, agradable a Dios, guerrero, esforzado, luchador. Hacía las cosas bien, se acostaba tranquilo y podía mirar la gente a los ojos. Tenía muchos bienes, tenía mucho ganado, tenía muchos hijos, tenía una casa preciosa y tenía salud. Pero un día entra el diablo a hablar con él. Y el diablo, que siempre llega buscando la caída y que llega sencillamente tentándonos, le empieza a decir: ¿usted cree que esas bendiciones son sencillamente de balde? No. Pruebe a Dios y usted verá cómo le llega la prueba a su vida. Pruebe a Dios y llegará la prueba a su vida. Y empieza el diablo a tentar, y empiezan a morirse los ganados, y empiezan a acercarse los cultivos, y se incendia la casa de Job, y se le empiezan a morir todos los hijos, y empieza él a padecer una lepra. Y entonces el que estaba viviendo una vida de bendición se levanta un día como el más maldito de todos. El que estaba en la opulencia se levanta al otro día sin nada. El que tenía todo al otro día estaba desprovisto hasta de lo necesario para vivir dignamente. Entonces uno podría pensar que la historia de este hombre podría ser el reflejo de la vida de muchos de nosotros, que también hemos sido sacudidos, zarandeados, historias familiares, historias matrimoniales, historias con sus hijos, donde usted cree que ya no hay nada que hacer. ¿Qué hacer en la vida de un hombre que lo perdió todo? Se le murieron los hijos, tiene lepra, está con las manos vacías, mirando al cielo y diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Yo, ¿por qué no me morí cuando me iban a tener? A mí, ¿por qué no me abortaron?, decía él. Entonces pónganse a pensar ustedes el dolor, la desgracia tan grande que está viviendo este hombre cuando ha perdido la alegría, las motivaciones y ha perdido la paz. Es Cuaresma. Padre, ¿y qué es la Cuaresma? Es la invitación del Señor a ser testigos de la restauración de la propia vida. Muchos de ustedes, si yo los parara aquí, me podrían decir: Padre, yo viví esto y Dios me restauró la vida. Yo viví esto y Dios me devolvió a mis hijos. Yo viví esto y Dios me salvó el matrimonio. Yo viví esto, Padre, y Dios restauró mi economía y mis finanzas. Entonces alguno de ustedes me podría decir: Padre, ¿qué hago? Y yo le propongo en el nombre del Señor, en medio de sus caídas, de su tristeza y de sentirse como Job, yo le propongo que empiece a trabajar. Es que es tu vida, es tu historia, es tu tragedia personal, son tus anhelos, son tus dolores y tus angustias. Y usted me dice: Padre, ¿y en qué trabajo? Y yo le voy a pedir que trabaje en su vida, que está hecha pedazos. La vida de Job era una vida hecha pedazos, tan bendecido y tan maldecido, tan bueno y al mismo tiempo tan abandonado,
tan reconocido y al mismo tiempo tan olvidado. Vamos a trabajar en nosotros, que muchos estamos hechos pedazos. Vamos entonces a darle una mirada a ese texto que acabamos de leer. Dice el texto que después Yahvé restauró la situación de Job. ¿Cómo así, Padre? Dios cogió esa vida destruida y vuelta a nada de ese hombre y la restauró. Dice la palabra, después Yahvé restauró la situación de Job. Padre, ¿cómo así? O sea que es verdad que Dios restaura. Claro, claro. Y miren esto, la historia de Job es una historia probada, porque a este hombre le ha tocado pasar por el fuego, por la candela, por el crisol. Es una historia probada, como la suya. Cuando usted siente que no es capaz de más, cuando usted siente que se va a morir, cuando usted siente que eso solamente le está pasando a usted, le pasó a Job. Una historia que pensaría uno no tiene arreglo. No tiene arreglo. ¿Quién va a arreglar eso, hombre? ¿Quién lo va a arreglar? Un hombre que lo perdió todo, incluso estaba perdiendo hasta su propia vida cuando se le caía la piel a pedazos. Y miren lo que dice ahí. Dios, ahí, en ese hombre despedazado, Dios hace su obra. Pilas con esto que le voy a decir. Cuando la vida se vive en Dios, siempre hay un feliz después. Después Yahvé restauró la situación de Job. Por eso a mí me preocupa tanto la gente que se suelta de la mano de Dios. Por eso a mí me preocupa tanto la gente que le da vacaciones al Señor. Por eso a mí me preocupa tanto la gente que tiene esas brechas espirituales. No. Dios puede hacer posible un feliz después, como ese feliz después en la vida de este hombre. Mire lo que dice la palabra. Al paso que él intercedía en favor de sus amigos. Qué cosa tan linda. Yahvé restauró la situación de Job, y mientras le iba restaurando la vida, dice la palabra que él, Job, iba orando por sus amigos. Es que cuando está viviendo su desgracia, aparecen tres amigos que empiezan a instarlo a que reniegue de Dios, a que se levante de Dios, y con sorna se burlan de él. Pero miren lo que sucede. Él, Job, está orando por los amigos que han renegado de Dios y que se burlan de él. Y entonces aparece un detalle maravilloso. Job no tiene el corazón envenenado. Principio de restauración. Buen principio de restauración de la vida, buen principio de la restauración de la familia y de la economía. No tengo mi corazón envenenado, no tengo odios ni resentimientos. Está orando por sus amigos que son sus enemigos. Entonces me llama la atención que Dios lo empieza a bendecir y a restaurar mientras él está orando por los amigos, por esos que renegaron de Dios y que se burlaban de él. Miren este detalle, queridos amigos. Dios ve a Job en su calamidad hacer el bien a quien le ha hecho el mal. Por eso uno no podría perder el tiempo y la oportunidad. En medio de la adversidad y de la situación difícil, haga lo que va a traer consigo la restauración. Al que te dañó, hazle el bien. Al que te pegó en una mejilla, preséntale la otra, dice el Evangelio. Padre, eso es una bobada, para usted, para Dios no.
Dios, mientras estás haciendo el bien a quien te dañó, te empieza a arreglar la vida desbaratada. Y nos lo muestra en la palabra. Si todos entendiéramos cómo esto agrada a Dios, todos empezaríamos a trabajar por ahí. Liberarme de resentimientos, liberarme de odios, liberarme de rencillas y de prevenciones, ser capaz en cada oración y en cada Eucaristía de hablarle a Dios, de quien me tiene la vida vuelta a pedazos. Y me dice la palabra, y mire cómo Dios empieza a contarnos lo que Él puede hacer en la vida de la persona que le cree, que no se suelta de su mano, que es fiel, que es leal, que es constante. Dice la palabra: y aumentó Yahvé al doble todos los bienes de Job. Tenía unas vaquitas y le dio el doble, tenía unas ovejas y le dio el doble, tenía unos burros y le dio el doble, y los llenó de una cantidad de cosas, y le devolvió los hijos y le devolvió la vida, hasta el punto que tuvo larga vida. Al que la vida le quitó todo, Dios le devolvió todo y más. ¿De cuál Dios estamos hablando? No es del Dios caprichoso y amañado de la persona que se construyó su propio Dios. No, es el Dios de nosotros, es el Dios en el que creemos, es el Dios en el que hemos puesto la confianza, es el Dios de la Eucaristía, es el Dios de los cristianos, es nuestro Dios. Es nuestro Dios, es el Dios que llevamos en el corazón. Al que la vida le quitó todo, Dios le devolvió todo y más. Dios termina retribuyéndole al que es capaz de mantenerse firme en sus promesas. Qué cosa tan linda, hombre. Dígame, Padre, ¿cómo hago yo para empezar a restablecer lo que se dañó? Créale a Dios. Créale a Dios. Crea en sus promesas. Él se mantiene firme con el que está firme con Él. Por eso hay una cosa muy peligrosa: entender cómo la bendición termina escapando del que quiere y cree tener el control de todas las cosas. Usted no tiene control de nada porque nada es suyo. Usted administra simplemente de la mano del que todo se lo ha dado. Usted no tiene el control de nada. Lo tiene Dios. Dice la palabra que vinieron pues en esa dinámica de restauración donde él, todos sus hermanos y todas sus hermanas. Job estaba vuelto nada, se estaba muriendo, estaba desprovisto de todo, no tenía donde caer muerto, y vienen donde él sus hermanos, y vienen donde él sus hermanas. Y mire lo que nos va enseñando la palabra. Dios está restaurando la vida de Job, pero hay una restauración que vale más que todas las cosas materiales. Hay una restauración que vale más que las vacas y el ganado, que las tierras y las propiedades, que el dinero que tengo en el banco. Hay una restauración que no tiene precio, y es la restauración de la familia. Se volvieron a encontrar. Se volvieron a encontrar. Dice la palabra: vinieron donde él, sus hermanos y sus hermanas. Se volvieron a encontrar la familia, se volvieron a mirar a los ojos, volvieron a intercambiar palabras, dialogaron, se quisieron, se trataron bien, se encontraron en una tarde, se volvieron a consentir, se perdonaron. Dios le está restaurando a él la vida, pero al mismo tiempo Dios le restauró la familia. Miren esto, queridos amigos, que en la vida se pierda todo, pero que no se pongan nunca en riesgo los valores del hogar. Eso es lo más importante. Hay personas todavía desenfocadas que le meten toda la fuerza a una herencia, a un pedazo de tierra, a un dinero. No.
Las personas nunca tendrán precio para yo colocarles valor cuando a veces las negocio sencillamente por cosas. Que se pierda todo, lo que sea, pero que no se pongan en riesgo los valores del hogar. Y van entendiendo ustedes cómo restaura Dios la familia, cómo restaura Dios la economía, cómo restaura Dios la vida, cuando te ve a vos centrado en lo esencial. Dice la palabra que le compadecieron y le consolaron por todo el infortunio que Yahvé había traído sobre él. Miren, amigos, esto: a la vida de la otra persona, especialmente de la familia, se llega uno para hacerle el bien. Llegaron, lo consolaron, lo abrazaron, le dijeron estamos contigo, lo miraron con compasión, lo trataron con cariño, no se burlaron de él, no le hicieron muchas preguntas, no lo intimidaron, estuvieron con él. Y vamos aprendiendo entonces que compasión y consuelo son los reclamos hoy al interior de nuestras familias. Estas personas le llevaron consuelo y le llevaron compasión. Eso es lo que el mundo de hoy está reclamando. Familias que lo único que están reclamando es un poquito de compasión, un poquito de consolación, un poquito de cercanía, un poquito de menos dureza, un poquito de menos indiferencia. Hay familias totalmente divididas, familias que no se volvieron a dirigir la palabra, familias que no se volvieron a determinar, familias que no volvieron a tenerse en cuenta para nada. En un mundo como el de hoy, lo que se nos está reclamando es compasión y consuelo. Escuchen esto que les voy a decir. A veces lo que el otro simplemente necesita es que estés ahí. Puede que no llegues con nada, puede que llegues con las manos vacías, pero a veces lo que el otro me está reclamando es que me está doliendo la vida, el alma y el corazón, y fuiste capaz de estar ahí cuando yo más te necesitaba. Miren qué cosa tan bella en este texto. Dice la palabra que cada uno de ellos se acercó y le hizo el obsequio de una moneda de plata y un anillo de oro. Cada uno de ellos le entregó una moneda de plata y un anillo de oro. Y entonces me va enseñando la palabra en esas relaciones con los amigos, con la familia, en mis relaciones sociales, que yo estoy llamado a contribuir en la superación del problema y a ser parte de la solución. A nosotros a veces se nos olvida la solidaridad. A nosotros a veces se nos olvida estar ahí cuando la persona está en las malas, pero somos muy buenos para estar en las buenas. Llamados a contribuir en la superación del problema. Está muy triste, lo acaba de perder todo, no tiene nada, le vamos a llevar regalitos, lo vamos a acompañar, y llegaron llenos de regalos. Miren esto tan especial, como en la necesidad Dios pone al lado personas que le devuelven a uno la esperanza. Yo le aseguro a usted que en sus luchas, en sus pruebas, en sus carencias, no ha faltado alguien en nombre de Dios que le recordó a usted que valía la pena seguir luchando y seguir esperando. Alguien le tendió la mano en algún momento y le dijo: vas a salir de esta. Y fue tan especial y oportuna la presencia de esa persona que aún hoy lo recuerdas con gratitud. Una moneda y un anillo. Una moneda para el que pagó en su propia carne. Oigan eso. Una moneda porque acabas de pagar con tu propia carne, con tus dolores, con tus despojos. Y un anillo para el que se mantuvo fiel. Un anillo para el que no se rindió.
Esos detalles tienen un significado maravilloso. Una moneda porque pagaste con tu propia vida, y un anillo porque fuiste fiel hasta el final. Me dice la palabra que Yahvé bendijo la nueva situación de Job más aún que la antigua. Eso es maravilloso escucharlo. ¿Por qué? Porque todos como Job tenemos situaciones que resolver. Entonces se me abre un camino de esperanza y de motivación. Dios es capaz de coger este muerto y resucitarlo, volverlo a la vida. Muchas veces, y nunca se le olvide por favor esto, muchas veces las pruebas son el alistamiento para algo mejor que viene en camino. Mire lo que Dios le está diciendo a usted, que reniega tanto cuando algo no le sale bien. Las pruebas muchas veces son el desacomodo de Dios, el alistamiento de Dios para algo mejor que viene. Pero vale la pena caer en la cuenta que esas cosas no pasan solamente en la línea de lo material, sucede también en todos los frentes de la vida. No es la multiplicación de Dios en mis bienes, es también la multiplicación de Dios en las cosas internas de tu vida. Dios multiplica la bondad cuando estuvo escasa. Dios multiplica la esperanza cuando la perdiste. Dios multiplica tus fuerzas cuando estuviste arrastrado y llevado. Dios multiplica tus motivaciones cuando creíste que no eras capaz. No es la multiplicación solamente de lo material, es la multiplicación de tus dones, de tu vida interior, de tus alegrías, de tus esperanzas. Por eso, pilas con lo que voy a decir, porque todos ustedes podrían estar diciendo: Padre, yo estoy viviendo lo de Job, o he vivido lo de Job. Padre, yo quiero esa restauración de mi vida. Y entonces tienes que entender esto, que a veces lo único que necesitamos para la bendición es probar un poco de cruz. No le saque el cuerpo a la cruz. Cuando la vida nos está tallando y cuando sentimos que la cruz nos va magullando las espaldas y el alma, es porque Dios nos está preparando para una gran bendición. A veces eso es lo único que necesitamos, probar un poco de cruz. Me dice la palabra que Dios lo empezó a bendecir con todo. Le regaló una cantidad de animales y le regaló unas hijas preciosas. Unas hijas preciosas, 7 hijos, 3 hijas. Y miren esto, cuando recibe ese regalo después de haber perdido sus hijos porque se empezaron a morir, les puso nombre. A una la puso Paloma, a otra la puso Acacia y a otra la puso Frasco de perfumes. Que pongan una hija de ustedes así: venga para acá, Acacia, o Frasco de perfumes. Miren esto, amigos, que les voy a contar, porque es que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Al que había perdido la paz, le regaló una paloma. Al que había pasado por el calor de la prueba, lo puso bajo la sombra de una acacia. Y al que en algún momento olía a desesperación, le regaló ¿qué? Un frasco de perfume. Es que así trabaja Dios. ¿No les parece muy hermoso eso? Dios no se guarda nada. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona es romper esa dinámica misteriosa de Dios. Padre, ¿cuál es la dinámica misteriosa de Dios? La bendición y la prueba que te vuelve a llevar a la bendición. Bendición y prueba que te vuelve a llevar a la bendición. Dice la palabra: su padre les dio parte en la herencia entre sus hermanos. Esto es una cosa muy especial, porque el que en algún momento no tenía nada, llegó a tener hasta para dar herencia. Así es Dios.
el que no tenía nada llegó a tener hasta para repartir herencia. Pero saben ustedes una cosa, la herencia más grande no fue material. La herencia más grande no fue dinero, tierras y animales. La herencia que Job le dejó a sus hermanos y a sus hijos fue el testimonio de cómo se asumen las pruebas y las dificultades. ¿A usted no les parece precioso eso? Hay papás sufriendo que le van a dejar a sus hijos y seguramente le van a dejar mucha platica. Pero lo más grande son los valores que ustedes le sembraron en el corazón. Lo más grande es el respeto, lo más grande es el temor de Dios, lo más grande es la lucha en la vida en medio de las dificultades, lo más grande es aprender a no hacerle daño a nadie y no rendirse. Y esa herencia no tiene precio. Dice el texto que después Job murió anciano y colmado de días. Qué cosa tan maravillosa. Muere feliz, sabiendo que había cumplido bien su misión. Feliz porque cumplió su misión. ¿Cuál misión, padre? Cargó la cruz. ¿Cuál misión, padre? No tiró la cruz. ¿Cuál misión, padre? No se bajó de la cruz. Se va al encuentro del Señor, donde no habrá llanto, el que lloró sangre en su dolor. Se va para el cielo, donde ya no habrá llanto ni dolor, porque aquí derramó todas sus lágrimas. Se va para el cielo, donde va a gozar de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren, porque en el cielo tendrán su recompensa. Si usted se parece a Job, siéntase muy feliz, porque en el cielo Dios le tiene algo muy grande preparado. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados, piense un momento: Dios, ¿por qué le trajo hoy aquí? Estás atravesando por alguna prueba, tienes alguna necesidad, tienes alguna impotencia, te está doliendo la vida y el alma, cometiste un error grande, le causaste dolor a alguna persona. ¿Por qué estás aquí? Tienes tu vida hecha a pedazos. Te tumbó el Señor del caballo para hacerte entender muchas cosas. Tu vida viene para abajo cuando tendría que ir para arriba. Vienes de pérdida en pérdida. Dios te trae acá para decirte que Él lo puede hacer, pero no lo puede hacer sin ti. Lo hace contigo si quieres. Dios te trajo aquí a este lugar para decirte que Él te puede dar más de lo que tienes, pero para hacerte una pregunta: ¿tú qué le estás dando a Él? Porque esto también es de retribución. A un Dios tan bueno yo no le puedo salir con las manos vacías. Señor Jesús, me siento feliz de estar acá, porque había perdido la esperanza en mi salud. Me han diagnosticado una enfermedad que no tiene cura. Había perdido la esperanza en mi matrimonio, que está más perdido que salvado. Había perdido, Señor, la esperanza en mis hijos, que cada vez están más esclavos de los vicios y de las drogas. Y me dices, Señor, que tú lo puedes volver a hacer y que puedes darles más de lo que tenían. Señor, lo pongo en tus manos y te pido que, como un guardián que cuida nuestra vida, no nos desampares y hagas tu obra de día y de noche.